Deportes, el Noticiero 12 es una presentación de Núñez, Transporte y Turismo. El Deporte en Noticiero 12 es presentado por Centro Repuestos. ¿Qué tal? Buen mediodía, un placer el reencuentro en el bloque deportivo de Noticiero 12 y hoy recibimos a Alejandro López, presidente de la Asociación Departamental de Fútbol, bueno, porque comenzó el campeonato, uno de los eventos deportivos más importantes en Ciudad de Melo. Buenas tardes, Valeria, para ti y la audiencia. Exacto, bueno, finalmente en los tiempos que teníamos marcados o estipulados se dio inicio, ya que la semana pasada se dio el lanzamiento y el sorteo del fixture el jueves 6. Se había fijado la primera fecha para martes y miércoles, sabíamos que podíamos tener alguna inconveniente o alguna dificultad con el tema meteorológico, cosa que nos vamos a tener que ir acostumbrando en todo este semestre aparentemente, y por eso, bueno, el martes por suerte sí se pudo disputar sin ningún tema meteorológico los dos partidos, tanto el de Frenemuerto como el de Melo. En el día de ayer estuvimos por ahí hasta el mediodía, un poquito más del mediodía, viendo con los clubes si jugarlo o no jugarlo, pero bueno, en el momento que teníamos habilitado el escenario del Baldassini para jugarlo, decidimos por mayoría sí jugarlo, porque sabemos que va a ser algo frecuente o normal aparentemente. Exacto. Que nos tendremos que acostumbrar a jugar muchos días con días así. Y si los pronósticos, lo que estábamos hablando hoy, no son buenos, así que digo, los no pronósticos se puede, si no, para lo tenés que nada son suspender buenos, todo. exactamente, los pronósticos para nada son buenos, y bueno, y esto sabemos bien que el campeonato de primera división, lo ideal es no pasarnos de los primeros días de diciembre, ya que de ahí se nutre la selección absoluta, Claro. que empieza la competencia aproximadamente ahí por el 10 de enero, y que por lo general los cuerpos técnicos quieren como mínimo 30 días de entrenamiento. Y bueno, realmente una lástima, porque aparte ayer todos los partidos tienen su atractivo, y más cuando es una primera fecha, pero ayer sabíamos que había un partido que sobresalía con el atractivo, que era el de Boca y Nacional. Alejandro, ¿cómo continúan estas fechas? A ver, el tema, si hay tormenta eléctrica, sí se tiene que suspender. No, por supuesto. Nosotros, digamos, en realidad teníamos cierta potestad desde el Consejo Directivo para suspender durante el transcurso de la tarde. Después de cierta hora ya únicamente lo pueden suspender los árbitros en el propio escenario, que ahí puede pasar por tormenta eléctrica o porque el balón no pique, bueno, por diferentes razones. Pero bueno, en el día de ayer en realidad la cancha en sí, que es una cancha que está teniendo una cantidad de partidos importantes, igual lucía en buenas condiciones y aguantó bastante bien los dos partidos de ayer y el partido que jugamos el martes. Así que bueno, contentos de poder haber iniciado, te digo, porque sabemos que va a ser algo que no es agradable para nosotros, la realidad esa del tema meteorológico, pero que nos vamos a tener que acostumbrar. Los clubes lo tienen bastante presente, e incluso el otro día le decíamos en forma informal a los clubes que por ahí debemos hacer un protocolo en base a estas condiciones para justamente tener claros todos que cuándo se juegue y cuándo no. Sí, no es una situación normal. El tema también que lo atractivo de los partidos te resta igual un poco de público. Sí, no tengas duda. Ayer era un partido para que hubiera habido seguramente 3 o 4 veces más del público que hubo. Asimismo, por boletería pasaron más de 120 o 130 personas, o sea, más las personas que entran, digamos, de los clubes. O sea, realmente no solo el tema de la lluvia, sino que también estamos en pleno agosto, o sea, eso se suma al tema del frío, porque estas mismas condiciones a veces se da en meses que son un poco más calientes. Bueno, la gente dice, si me mojo no me pasa mayormente nada, voy, me la arriesgo, pero aparte ahora tenemos el tema del frío. Tenemos frío, tenemos viento, tenemos lluvia, todas las todo, condiciones, está todo. Pero te vuelvo a decir, creo que en eso los clubes están bastante maduros de cabeza en saber que tenemos un semestre que va a ser bastante anormal en lo meteorológico para todas las actividades de la vida, pero en esto del fútbol no escapa, porque es un espectáculo a cielo abierto, digamos, un espectáculo al aire libre. Igual deportivamente también complica, no es lo mismo jugar en una cancha que esté seca, en condiciones. Sí, las condiciones no son las mismas. Por suerte ayer, como te digo, el campo de juego lucía todavía en muy buenas condiciones y terminó en buenas condiciones. Seguramente estaba más rápido de lo común porque estaba bastante mojadito.
¿Acá en Melo se va a contar con otros escenarios deportivos, con otras canchas? No, o sea, la idea que hay, que viene sucediendo en los últimos años, y hasta es por un tema de también en lo que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo de recaudación y todo eso, es de jugarlo sobre todo en el Baldacini, o sea, en escenarios cerrados, para primero porque el fútbol es un espectáculo y uno trata de brindarle las mejores condiciones a la gente que va. Ta. Ayer por ahí no cumplimos esa premisa con el día, porque el día no acompañaba, pero te digo, es una condición que nos tendremos que acostumbrar a tener que vivirla en este semestre porque no nos queda otra opción. ¿Cuál es el mantenimiento? Porque me supongo que ahora la cancha va a llevar un mantenimiento extra. Sí, eso que es a cargo, como ha sido históricamente, de lo que hoy es la Secretaría de Deportes, o sea, a los cuales estamos súper agradecidos. También ayer en la mañana y sobre el mediodía, cuando empezó las primeras gotas de lluvia, tuvimos un contacto fluido con ellos para ver si lo jugábamos o no. Y bueno, nos habilitaron que sí, que bueno que utilizáramos, y también ellos conocen bastante esta realidad que tenemos y la realidad de que el fútbol local, el escenario que hoy tiene es el Baldacini, así que bueno, agradecerles a Marcos y a Mariana y Marcos que tratan de ser lo más flexible posible y que ya nos han dicho que dentro de las posibilidades y con el aval de los ingenieros que los asesoran a ellos, vamos a tratar siempre de poder jugar. Bueno, se disputaron unos partidos, fue lindo el sorteo, los primeros encuentros que se están dando. Sí, que en realidad uno, porque digamos tiene cierta sospecha de quiénes son los clubes que por ahí hacen la mayor inversión, sobre todo económica, para poder pelear por ese título. Y nadie escapa a saber que por ahí justamente hay 3 clubes que parecería están despegados en planteles, que son Boca, Melo Wander y Nacional. Y bueno, y justamente en las 3 primeras fechas ellos se van a enfrentar, porque en esta jugó Boca con Nacional en el día de ayer, ahora la próxima fecha Melo Wander juega con Nacional, y en la tercera fecha se enfrenta Boca y Melo Wander. O sea que en teoría, como que ahí ya alguno se puede estar perfilando, pero siempre aparece algún tapado, así que somos optimistas que alguno de esos otros clubes que no nombramos va a ser uno de los tapados que seguramente les dispute el torneo a ellos. Pero igual este torneo tiene una característica que hace muchos años no pasaba, que es el descenso también. O sea, después también todos van a estar mirando esa tabla de abajo, y va a haber seguramente un grupo que esté peleando por ese cupo, o sea que eso le va a poner un condimento extra, y esos condimentos extras como el del descenso y la lucha del título, creemos lo que va a llevar a que mucha gente esté yendo a la cancha. Un incentivo importante para los clubes. Sí. Y para el público y para también. El público más que nada. Ayer, por eso, dentro de esa tabla de hoy de posiciones en el descenso, jugaron Juventus a primera hora y Universal. O sea, que son 2 clubes que de repente están de esa meta de tabla más hacia abajo en lo que tiene que ver con el descenso. No significa esto que nos puedan ser quienes estén disputando también el título, pero hoy la realidad les indica que las tablas están ahí, y bueno, fue un partido atractivo en esa tabla. Se va a seguir dando esto de aquí en más, porque bueno, cada año también asciende uno. Y eso es lo otro bueno, que a fin de año uno, bueno, va a perder, lamentablemente, pero va a perder la categoría, y ya el año que viene ya sabemos quién fue el campeón de la B, que fue Racing de Barrio Soñora, o sea que el año que viene Racing de Barrio Soñora se estará preparando y mirando de reojo exactamente para ocupar ese espacio. Bueno, recordarle al público la importancia de acompañar y de Sin poder... lugar a dudas, es el torneo más importante departamental de fútbol que se juega en Cerro Largo y en Melo, en nuestra capital. Es el torneo en el que la mayoría somos diferentes hinchas de los clubes, estamos expectantes y tratamos de ir a ver. Y bueno, y que los clubes hacen un gran esfuerzo, tanto en los planteles, en la logística y en un montón de cosas, y la mejor manera de la gente reconocer ese esfuerzo es yendo a la cancha. Es la mejor manera, es ir a la cancha. En un momento también, donde todos sabemos que la economía local no está muy buena y donde justamente se necesita que todos vayamos a apoyar, porque los sponsors también empiezan a entre caer todos un poco. Colaboramos un poquito, exactamente, pero en parte de lo económico está el jugador. No es lo mismo jugar con un estadio vacío que en un estadio con gente. Sí, por supuesto. Siempre está de atrás la familia, pero la importancia es que el hincha, no necesariamente que sea ese pariente de sangre que sabemos que va a estar, pero sino la hinchada de cada club que se arrime y que acompañe nuevamente. Exacto, eso es lo que pretenden todos los clubes. Este es un torneo prácticamente en su gran mayoría armado, estructurado y potenciado por los clubes,
Nosotros lo que tratamos es de buscarle algunas condiciones o algunas facilidades para que se desarrolle el espectáculo, pero acá, digamos, quienes arman todos son los 8 clubes que hoy están en primera división. Como siempre, preguntarte también por lo extra, los arbitrajes. Sí, eso es un tema que en lo que nos compete a nosotros como neutrales nos escapa. Es un trabajo más que nada del Colegio de Árbitros, que está trabajando bien ya hace un par de años y que trata de evaluar. Y también ahí un poco va el tema de la aceptación y el reconocimiento de que los árbitros también son humanos, como un jugador de fútbol se puede equivocar y a veces erra un gol que nadie puede creer que lo erra abajo del arco. Los árbitros a veces también se pueden equivocar. Lo ideal es que se equivoquen lo menos posible, estamos de acuerdo que lo menos posible, pero también tenemos que tener un poquito de tolerancia, porque si nosotros nos fuéramos a gritarle a veces como le grita a alguna gente en los estadios, a los árbitros, a los jugadores que erran esa jugada abajo del arco, o esos jugadores que pifean vulgarmente, como decimos, y de repente lo dejan en posición de gol a otro, yo no veo que la gente tenga esa reacción con los jugadores, y sí con los árbitros. Yo creo que en eso hay que ser un poco más moderado y un poco más contemplativo, porque son seres humanos y porque confío plenamente en que si lo hacen es por un error y no por algo voluntario. Alejandro, agradecemos muchísimo tu presencia aquí para estas primeras impresiones de este comienzo. Seguramente vas a volver muchas veces. Esperemos que con un campeonato que se vaya desarrollando con normalidad, que cada vez que vengamos, como nos tocó venir hoy, porque se dio inicio, porque dio comienzo, y que como dije al principio, lo que tiene que ver con la parte meteorológica, o sea, con los pronósticos, de a poquito nos vayan ayudando y se vaya mejorando el tiempo para que la gente se vuelque en más cantidad a los partidos. Gracias nuevamente, ustedes no se vayan, viene Pasión y Triunfo. Deportes El Noticiero 12 es una presentación de Núñez, Transporte y Turismo. El Deporte Noticiero 12 es presentado por Centro Repuestos. No es con IA, es con tu empatía. La IA nos puede ayudar en muchas cosas, pero para que todos podamos vivir dignamente, te necesitamos a vos. Ayúdanos a alcanzar las 4.000 viviendas de emergencia construidas para familias en asentamientos de Uruguay. Doná en uruguay.techo.org o llamando al 0908-5110 para abonar 100 pesos mensuales. Construir, es por ahí. ¡Qué oportunidad se acerca! Agosto tentador. Ofertas limitadas. Aquello que necesitas o que soñaste ahora a tu alcance. Rocco con sus pieles, capas y buzos. Prendas italianas invernales. Legacy con importantes rebajas. Todo lombardino también. Todas las tarjetas y créditos. Hasta 12 cuotas sin recargo. Tienda Papá. Síguenos por las redes. Toda la información del fútbol profesional. Debate, notas con un equipo de profesionales. Pasión y triunfo. Pasión y triunfo.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer de saludarlos. Bienvenidos a Pasión y Triunfo, bienvenidos al espacio del fútbol profesional, acá en el informativo de Canal 12. Y ya nos metemos rápidamente con Montevideo City Torque, un equipo que estuvo envuelto en la polémica en estos últimos días tras la suspensión del partido ante Peñarol. Es más, en este compacto, en este segmento deportivo, también vamos a compartir con ustedes en qué está la situación del propio Montevideo City Torque y Peñarol, pero antes nos metemos con todo lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana, porque Montevideo City Torque fue a visitar a Tigre de Argentina, mismo equipo que Nacional venía de competir en esta Copa Sudamericana, que elimina al conjunto tricolor. Sin embargo, fue Torque en este partido de ida y ganó por la mínima de visitante. Vamos a compartir con ustedes ese cabezazo al término del encuentro. Les manifestaba Torque que tuvo el apagón en el Charrúa y que entiende Peñarol que es el responsable objetivo de esta situación. Dicho esto, al ser el responsable objetivo, Peñarol está habilitado a reclamar los puntos de este partido por algún detalle que se le escapó al árbitro Javier Férez, que puso que terminó suspendiendo el encuentro 19:33, cuando 19:15, 18 minutos antes, La Voz del estadio había anunciado que el partido se suspendía y sin embargo el árbitro del encuentro no había tomado la decisión. ¿Por qué La Voz del estadio dijo que se había terminado el partido, se había suspendido, cuando no era así? ¿De quién depende La Voz del estadio? Es contratada por Torque, por ende es una responsabilidad objetiva del conjunto ciudadano y es acá donde Peñarol entiende que debe y puede reclamar los puntos. Hablando de esto, habló Julio Trochansky en el día de ayer, delegado, dirigente de Peñarol, que dijo lo siguiente. A nosotros nos sorprendió mucho que después de todo lo que pasó el fin de semana, la única resolución que se tomara hasta el momento fuera la de reprogramar los partidos. Ahora, realmente nos vimos sorprendidos porque parecía que todo el mundo mira para el costado, que el fin de semana no sucedió nada, que no hay nada para investigar, que no hay nada para ver cómo se dieron los hechos y quiénes son los responsables de que lo que sucedió haya sucedido de esa manera. Y por lo tanto, lo primero que hicimos fue hoy ingresar por mesa de entrada de la Asociación Uruguaya de Fútbol, dirigido a la mesa ejecutiva, el pedido formal de una investigación sobre los hechos que ocurrieron en el Estadio Charrúa, acceder en caso de que ya se haya producido, aunque nosotros tenemos conocimiento de que no es así, pero en el caso que se haya iniciado, acceder a toda esa información y poder tener todo aquello que dé luz sobre las responsabilidades. Pero al mismo tiempo se ha hecho público el confidencial del juez de Férez, donde marca un hecho que para nosotros es bien claro, y que él lo dice. La suspensión del partido se da a las 19:33 en acuerdo con el delegado del partido, en acuerdo con la seguridad del partido y en acuerdo con la mesa ejecutiva. Y todos vimos que el desalojo de las tribunas fue mucho antes de las 19:33. Es decir, que entre el momento que se empiezan a desalojar las tribunas y el momento que efectivamente el juez dice que el partido se suspende, hubo alguien, o uno, o muchas personas, que tomaron resoluciones que no fueron las que efectivamente se tenían que tomar. Y si ese alguien, o esas personas, están vinculadas al organizador del encuentro, y entendemos que, por ejemplo, La Voz del estadio es parte de la organización del encuentro, bueno, entonces le cabría responsabilidad al equipo que ofició como locatario y por lo tanto eventualmente tendremos la posibilidad de reclamar esos puntos. Tuvimos una reunión en el vestuario de los jueces con el cuarteto arbitral, con los delegados, estábamos los delegados de los clubes y estaba también Marcelo de León. En esas condiciones se tomó la decisión de que el partido se iba a jugar. Solo que al salir del vestuario, Pérez, y nosotros también obviamente, nos encontramos con esa situación que él después pone en el confidencial, que las tribunas habían sido desalojadas, que los porteros se habían retirado, que no estaba la ambulancia que se precisa habitualmente en el campo de juego, y que el reingreso del público sin porteros
ya de por sí constituye una situación insegura, porque el reingreso podía ser con público que no tenía entrada, con público que está en la lista de inhabilitados, y en un formato que obviamente no ofrecía las garantías. Entonces, vuelvo a decir, y ahí sí, él toma la decisión y la marca en el formulario, 19:33. Pero 20 minutos antes alguien había tomado la decisión de que el partido estaba suspendido cuando el único que lo puede hacer es el juez del partido. Fundamentalmente hoy estamos pidiendo todas estas cosas porque nos resulta sorprendente que a nadie se le haya ocurrido realizar una investigación oficial. Y para nosotros tenemos la obligación con nuestro club, pero también con el resto de los actores del fútbol uruguayo, porque si no estaríamos sentando un precedente para el futuro de que cualquiera puede hacer cualquier cosa y después no se investiga. No sé, mañana tenemos 2 o 3 jugadores lesionados y decimos, bueno, como no queremos jugar este fin de semana, vamos y apagamos la luz. Para nosotros resulta sorprendente que no se haya hecho nada y por eso el primer, digamos que el primer objetivo del escrito que estamos presentando o que vamos a presentar, más allá del pedido formal a la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero sí en la denuncia, el primer objetivo es que esto se investigue y por lo tanto vamos a solicitar y oficiar todos aquellos elementos que entendemos que pueden ser pruebas para determinar qué es lo que sucedió y las responsabilidades. Bueno, se llamará a quienes administran el Charrúa, que hoy está en manos de la Unión de Rugby del Uruguay, se llamará al personal de seguridad que estuvo en la cancha, se llamará, bueno, obviamente al juez del partido, se oficiará para que se nos den los registros fílmicos para probar que 19:15, 19:20 se estaban desalojando y que en la televisión ya informaba que el partido se había suspendido cuando el juez mismo está declarando en su confidencial que el partido se suspende 19:33 y alguien tendrá que decir qué es lo que pasó en el medio y quién. Se llamará al responsable de la voz del estadio y se le preguntará por qué mandó desalojar las tribunas. La verdad que un panorama complicado por lo que se vivió en ese encuentro y conociendo un poco cómo se maneja Ignacio Alonso, el presidente de la AUF, sabemos que esto no va a terminar en absolutamente nada, no va a pasar nada, Peñarol va a reclamar los puntos y no le van a dar la derecha. Dicho esto, hablando de Peñarol, se confirmó la lesión de Nahuel Herrera, se lesionó uno de sus pies, va a estar 10-15 días afuera de las canchas y también se confirma prácticamente que se va a perder el próximo clásico en la fecha número 4 del torneo a clausura. Dicho esto, falta resolver la llegada o no de Nicolás de la Cruz. Hasta el momento Peñarol sigue manteniendo las esperanzas. Hasta la semana previa al clásico se espera a Nicolás de la Cruz, que aún permanece en Flamengo. Me meto rápidamente en Nacional porque más allá de la continuidad de Baba, siguen los problemas internos. Renunció el secretario general, el Nono Giuria, que también, más allá de renunciar, dijo lo siguiente. El estatuto de Nacional claramente dice que el presidente y el secretario general o sus sustitutos, actuando conjuntamente, tendrán la representación del club en todos los actos y contratos. Esto significa que ambos coincidentemente son los que firman los actos y contratos porque tienen una misma visión. En este momento, la visión que estamos teniendo sobre el área, en este caso concreto del área deportiva, es diferente. Entonces, yo tengo que estar firmando cosas y Ricardo firma también y pensamos distinto. Entonces, primero que nada, tengo que defender a Nacional, la institucionalidad, y tengo que tener un respeto no solo por Ricardo, que lo tengo y sobradamente, también por la institución presidente. El presidente es él. Pero yo no puedo firmar una cosa en donde el presidente diga A y yo diga Z. Yo creo que las cosas de Nacional las tenemos que trabajar internamente. Yo en otros casos he dicho, mira, esto no me gusta, esta contratación no me gusta. Y bueno, después
La mayoría entiende que sí, no me convencían. Y en este caso, el análisis que hacemos, la lectura que hacemos del estado de situación que estamos, no. A ver si me explico. Si se dice por unanimidad se avaló la continuidad, no es correcto, porque yo planteé que para mí el ciclo de Baba y de Guren estaba terminado. Lo de Guren ya lo hice antes. Bueno, ahí pasaba la palabra del Nono Giuria justamente, y hablando con él en la mañana de hoy, le consultaba cómo se da la situación justamente de la renuncia como secretario general, y me decía que él lo había comunicado previo al partido con Tigre en Argentina. Recién se los comentaba por la Copa Sudamericana, y que le habían pedido al Nono Giuria que no lo haga en ese momento porque Nacional ya venía medio convulsionado y tenía un partido importante por Copa Sudamericana y que era preferible esperar un poco. Bueno, llegó el momento, el Nono Giuria, algo que dijo hace 2 semanas atrás, lo termina cumpliendo, renunció como secretario general, pero me meto rápidamente en lo deportivo del club tricolor porque es un equipo que va a ir con cambios, principalmente en la zona defensiva. Alexis Martín Arias, para enfrentar justamente a Racing este fin de semana, va a estar en el arco. En el lateral derecho principalmente va a ir Barcia, se maneja la duda, Nicolás Rodríguez, Ancheta o Barcia. Yo la información que manejo es que va a ir Baltasar Barcia como carrilero. Una línea de 3 en el fondo con Paolo Calione, Agustín Rogel y Francisco Calvo. A la izquierda, Benjamín Núñez, una de las nuevas incorporaciones también. La mitad de la cancha para Lucas Rodríguez y Luciano Boggio. Van a estar jugando también Tiziano Correa por un sector, Tomás Verón Lupi por otro, y Maximiliano Gómez en principio maneja una duda, Jorge Baba, que todavía no la tengo, me falta un jugador que no sé cuál es el que se va a incluir en el 11 inicial. Me meto en Cerro Largo porque fue presentado oficialmente en las redes del club. Brian Lozano, el jugador justamente llega y le dio la bienvenida a Cerro Largo Fútbol Club en estas últimas horas. Brian El Huevo Lozano va a estar también a disposición del cuerpo técnico de Nacho Ordóñez, de Danielo Núñez y de Juan Jacinto Rodríguez para este fin de semana. Es uno de los jugadores que se viene poniendo a punto desde lo físico, venía arrastrando alguna lesión, pero ya está para que el cuerpo técnico lo tenga en cuenta en este próximo partido ante el Montevideo Wanderers. Dicho esto, la otra incorporación, Alexis Segovia, jugador que llega de la vecina Orilla, también fue presentado en el día de ayer oficialmente. Ambos jugadores firman contrato hasta el 31 de diciembre de este año, van a estar hasta el final de la temporada. Y Alexis Segovia es uno de los que ya tiene y corre con chances de meterse en el 11 inicial de Danielo Núñez con Ignacio Ordóñez. Decía, 2 jugadores que llegan, alguno que puede salir y otro que puede llegar. Cerro Largo no ha cerrado el mercado de pases hasta el momento, así que van a haber más novedades, pero que la novedad también el próximo fin de semana sea que Cerro Largo, nuestro equipo profesional, gane en la cancha, como siempre y como lo viene haciendo últimamente con Nacho Ordóñez al mando. Nos reencontramos mañana con más información. Pasión y Triunfo es una presentación de Melo Reparas, la solución en el día para tu celular. La obra de tus sueños tiene que estar en las manos de Pablo Collazo y Asociados. Panadería San Carlos, calidad todo el año y los mejores productos en panadería, confitería y cafetería. Mercado y Frutícola del Este, la mejor calidad en frutas y verduras está en el Mercado y Frutícola. Silveira Agronegocios, para sus remates en local Conventos Melo y Pantalla Uruguay, siempre a mitad y a fin de mes.